Macarena Espínola, para quienes no la conocen, es médica infectóloga, trabaja en Chajarí, no solamente en la parte privada, sino también en el Hospital Santa Rosa. Así que vamos a hablar de algunas cuestiones que están apareciendo y que tienen que ver que si bien a lo mejor no es que habían dejado de existir, sino que quizás no se conocía o no se informaba. Así que la idea con esto es dar información para que se genere conciencia y prevención sobre todo. Macarena, buen día. Buen día, chicos. Gracias por la invitación. Como siempre, gracias a vos por venir. Empezando por el tema del caso de sífilis, de los casos de sífilis. Vimos un informe, o yo vi un informe la semana pasada que dio el Ministerio de Salud de la provincia, que hacía alusión a la continuidad en el aumento de los casos de sífilis a la provincia de Entre Ríos, desglosaba la Argentina, pero enfocándonos a lo nuestro. Y vos, recuerdo que en otras oportunidades que nos visitaste nos dijiste, acá en Chajarí también es alarmante la cantidad de casos de sífilis que aparecen. Contanos cómo sigue todo esto, porque si los informes se siguen renovando y los mismos informes alertan de que hay aumento, evidentemente seguimos sin tomar conciencia. Exacto, sí. A ver, yo creo que la sífilis refleja un poco el desafío, y así lo dicen, digamos, cuando uno ve artículos que hablan de sífilis, es el desafío hoy por hoy, el más importante, o digamos, justamente el más desafiante, con respecto a las infecciones de transmisión sexual. O sea, refleja. Yo creo que no es solo sífilis, sino que pasa con todas las infecciones de transmisión sexual que vienen en casos ascendentes. En lo que respecta al boletín nacional o epidemiológico, digamos, datos nacionales, eso todavía está, el último es en abril, que es el que ya lo hemos charlado, el que habrás leído vos es el de provincial. Pero justamente lo que dice es esto, digamos, los casos ascendentes o la curva ascendente con respecto a décadas pasadas, digamos. Se hizo una corte, digamos, 2020-2024, como en el 2026 viene superando esos años, o sea, esos 4 años, cómo superó en porcentaje por habitantes. Cuando uno digamos, hace el equivalente en la cantidad de pacientes que uno ve a diario y dice, sí, esto es así. No es solo un número, no es una cifra, digamos. Es el interrogante que nos hacemos todos, digamos. ¿Qué pasa con las infecciones de transmisión sexual? Porque ya hablar del no uso de preservativos ya queda un mensaje, digamos, que no está teniendo mucho resultado. Claro. Yo creo que acá la estrategia tiene que ser un poco más abierta a también pensar primero del sistema de salud que está fallando para seguir detectando casos, y obviamente sí qué está pasando con la sexualidad o con esos pacientes que no utilizan directamente método de barrera. Eso puede ir de la mano con esta cuestión por ahí entre los jóvenes, los adolescentes, de sexo libre, no importa con quién, y el no cuidarse de las relaciones casuales, o también se da en personas que quizás tienen parejas estables y no se cuidan, porque por ahí está esta cuestión también de poner como juicio en que solo los adolescentes y los jóvenes. Pero a mí me ha quedado la otra vez que vos mencionabas que no es solamente esta franja etaria. No. Hay 2 picos que siempre lo remarco. Está el pico, digamos, de adolescente, adulto, joven, y está el pico por encima de 50 años, 45, 50 años, que ese pareciera que no lo controlamos, no lo testeamos, porque total tiene pareja estable, claro, o digamos, no hay riesgos. Sin embargo, hay mucho del soltero o del que se separa, que retoma su relación sexual o su actividad sexual, y esto lo hace sin ciertos cuidados, o desconociendo también, porque personalmente o en mi experiencia me ha pasado en consultorio esto que siempre lo remarco, que el sexo oral no contagia o no lo tenían en cuenta. Se ponían un preservativo para la penetración, pero no para el sexo oral. Entonces ahí ya tenemos una cuestión. Pero mucho de lo que se viene hablando es digamos, no solo los cambios en la actividad sexual o los digamos, en que hay esto de prácticas sexuales con drogas. Hay también una cuestión de la percepción de riesgo, que siempre lo remarco, y también de cómo se trabaja la sexualidad desde el punto de vista del sistema de salud. Yo eso me parece puntual, que es algo que no se labura, que, o sea, nosotros acá, por ejemplo, en Chajarí, no tenemos un lugar donde se trabaje la salud sexual como debería. Claro.
Eso ya lo remarqué en la campaña de HIV en diciembre y lo sigo remarcando porque nosotros como profesionales tenemos que hacernos responsables de cómo trabajamos la sexualidad de nuestros pacientes. Si es un tema a tocar, yo porque soy infectóloga, porque vivo, digamos, trabajo con las infecciones de transmisión sexual y trabajo de eso, pero entiendo que las consultas son en cantidad, digamos, muy cortitas, entonces no tenés tiempo para preguntarle al paciente, bueno... Un espacio donde realmente la persona que quizás quiere sacarse las dudas y demás se pueda sentir esa contención. Totalmente, no hay un lugar, un espacio donde se trabaje la salud sexual como debería. Y también esto, la estigmatización, a nosotros también en un punto nos da estigma para hablarlo. Claro. Porque al paciente es estigmatizante enterarse del diagnóstico de HIV o de sífilis, y nosotros de ese punto también cómo lo abordamos. Claro. Eso me parece fundamental porque es algo pareciera que, bueno, no se usa preservativos y entonces vamos con las medidas preventivas de por ahí y ya me parece que eso ya quedaba un mensaje tradicional, digamos. Tenemos que ir a qué está pasando hoy en nuestra actualidad, qué está pasando con las prácticas sexuales y abordarlas como tal, porque ya nuestra generación ya era un tabú, digamos, en la cuestión sexual. En mi casa no se hablaba de sexo, siempre lo remarco. Entonces es muy difícil que vos después eso lo quieras practicar en tu consultorio. Yo creo que viene por ahí esto de la cifra ascendente. No es solo el no uso de preservativo, es cómo abordamos nosotros como médicos la cuestión, no solo como médicos, sino todo, porque yo hablo mucho siempre con Ceci Paredes, que es psicóloga. Ella trabaja mucho la cuestión, bueno, sexóloga, y también, bueno, Sonia Cometti, que también es sexóloga y ginecóloga, y ellas muchas veces lo han marcado, digamos, que ven esto, notan esto, digamos, que el paciente queda excluido de su cuestión sexual. Solo, bueno, tenés sífilis, listo, te doy la penicilina, listo, vaya, a la semana te tenés que poner el próximo. Preguntaste, indagaste, la pareja queda totalmente excluida, las parejas, porque hay veces que tienen, digamos, relaciones abiertas. Entonces eso parece que no se pregunta, se da el tratamiento, bueno, que tiene que venir el próximo. ¿Entendés? Y la misma persona, al tener la enfermedad por miedo a ser juzgado, quizás no cuenta no pregunta, no cuenta. Y terminas contagiando al resto. Seguimos haciendo la cadena y no la cortamos a la cadena. Esto pasa con todas las infecciones de transmisión sexual. Pero algo también que me parecía importante el espacio para comentarlo, porque me ha pasado con pacientes, y por suerte hubo un video que se viralizó de una chica que tenía una lesión en la boca, y que ella cuenta su experiencia de cómo atravesó varias consultas en la guardia y se le habían diagnosticado por varias otras cosas y no se le había sospechado sífilis. Y termina siendo sífilis, con todo lo que eso abre a un montón de interrogantes, no solo para ella, sino para el resto. Y vi varios pacientes con lesiones en piel que también habían sido tratadas por un montón, o otros médicos que sospecharon reacciones alérgicas, herpes, un montón de otras cosas, pero no sífilis. Claro, sospechando que podría ser un caso de sífilis. Lo que no se piensa, no se diagnostica, no se previene. Es lo que hablábamos recién con las vacunas. Mientras, con el tema de que ahora vamos a... Mientras haya un silencio, va a haber mayor riesgo. Totalmente. Claro. Totalmente. No se pregunta, y ese mayor riesgo también se traduce en más gente en el hospital tratándose por cosas que de hablarse podrían haberse... Colapsamos el sistema por algo que no queremos preguntar. Exacto. Porque no es muy difícil preguntar. Y yo entiendo que genera un rechazo del otro lado. Digo, porque hace poco me pasó una paciente similar con las lesiones así, que la habían tratado por otras cosas. Y cuando le digo, bueno, vamos a tener que pensar en sífilis. No creo. No puede ser. No. Claro, una negación. Claro. ¿Y qué terminó siendo? Sífilis. El tema que en el caso de sífilis no siempre los síntomas son, digamos, visibles. Exacto, y no siempre los síntomas son los que leemos, porque también esto, buscamos en Google y te dice lo típico, pero hay un montón de, digamos, formas de entender, expresarse que tiene el cuerpo. Es la enfermedad silenciosa, la sífilis, o mejor dicho, la simuladora, le dicen, porque puede ser cualquier cosa y no sospecharse. Y ante eso, Macarena, ¿qué síntomas sí son los que quizás se podrían ver reflejados a una persona como para estar alerta y ante eso recurrir al médico? Una lesión que te veas en piel,
que ya no te están, no, o sea, que vos no estás sabiendo de qué pudo haber sido. Distinto es si te picó un mosquito, Claro, te una rascaste picadura, y lo se que te sea. infectó. Bueno, sí, vos ya sabés que te picó un mosquito, te rascaste. Pero distinto es si vos te encontraste una lesión en la piel, que vos no sabés de dónde está la causa o por qué te apareció en cualquier lado, sobre todo en mucosas, eso siempre insisto, boca y genitales, lesiones que te encuentres, hay que testear. Aparte, Claro. siempre es buen momento para testear. La oportunidad siempre, no debería solo ser el ginecólogo o el infectólogo, debería ser cualquier médico que atiende a un paciente, siempre es tiempo para testear, porque si no llegamos tarde. Y es increíble la cantidad de sífilis secundarias, no me voy a poner ahora a hablar de las etapas para no demorar, pero lo ideal sería siempre en sífilis primaria tratarla y ya nos relajamos. Pero cuando estamos en sífilis secundaria, el control de seguimiento es más estricto, hay que estar un poco más atrás del paciente, explicarle los riesgos del contagio y demás. Entonces, no es solo damos penicilina y total se cura. No, hay un montón de cosas que después hay que continuar controlando y que si no atraes ese paciente al sistema, digamos, y lo tenés y le das confianza y no generas todo un estigma, porque también nosotros a veces generamos más estigma del que ya el paciente tiene o más miedo y lo perdemos. Pasa mucho con los tratamientos de HIV. ¿Qué pasa con el abandono del tratamiento de HIV que no se habla? Y en qué también se debería responsabilizar el sistema, porque si no queda fácil en el discurso responsabilizar al paciente de, bueno, abandonó el tratamiento. Bueno, nosotros como sistema, ¿cómo estamos funcionando? No lo digo a nivel hospital ni nada, a nivel general. En el caso de la sífilis, supongamos de que yo tengo algo o sospecho, voy, me atiendo con vos en el hospital, me ordenás un testeo, porque es la única forma, y una vez que se establece, a partir de ahí, ¿cómo sigue? Bueno, se hace el tratamiento semanal y el seguimiento, generalmente al mes se hace un control, que ahí es donde, digamos, hay que ser bastante explicativo, porque si no el paciente se hace la medicación y no se vuelve a controlar. Y justamente por esto de las etapas, la sífilis secundaria. En realidad, clínicamente, si el médico lo sospecha, ya lo tiene que tratar, no tiene que esperar un resultado. Pero hay veces que el paciente está sintomático y solo se enteró por la pareja. Entonces, bueno, a esos pacientes por ahí sí los dejamos en controlcito. Son pacientes que vos ves que agarraron confianza y que van a... No los tratás de entrada y esperás el resultado. Así que, digamos, pero sí el seguimiento al mes es importante para ver si el tratamiento funcionó o no y si no aparecieron otros síntomas también. Bien. Y de todos modos, por más que ha quedado un poco coincido con vos, esto de usar preservativo, pero de todos modos sigue siendo el único método de prevención. El único método de prevención. Esto también me lo han preguntado no me voy a poner ahora a hacer hincapié en eso, pero sí es todo un temón, el PrEP o la famosa medicación preexposición que se usa para no contagiarte de HIV en pacientes que tienen contactos positivos, que no quieren usar método de barrera, entonces quieren tomar la pastilla todos los días para prevenir HIV. Son dos drogas justamente antirretrovirales, pero ¿qué vino a traer el PrEP? Esto, no usen preservativo porque tenemos la pastilla, pero y ya te salvado, digamos. Claro, pero te salva de HIV, digamos, no de todo lo otro. Entonces, ese es el punto también que hay un quiebre ahí entre las decisiones. Esta es una brecha importantísima en infectología porque apareció esta medicación que sí te evita un montón de diagnósticos de HIV, pero no te evita todo lo otro y también puede ser un poco responsable de las cifras. Yo coincido igual acá que por lo que se viene viendo de esta curva ascendente y del no uso de preservativos con todo este cambio de conductas sexuales, la percepción de riesgo que se perdió, o sea, parece que, no pasa nada. Y después, cómo se aborda la sexualidad desde el sistema de salud, para mí sigue siendo un tabú para todos. No lo podemos ahí como terminar de que fluya y que la gente pueda hablar tranquilamente y contar. Yo eso lo vivo a diario en consultorio, preguntar de pareja abierta, cerrada, te miran todavía como que... Falta trabajar mucho en ese sentido. Y ahí vamos a poder prevenir de manera más, digamos, no solo hablar del preservativo, si bien es importantísimo que se sepa que no se está usando preservativo y que uno debería cuidarse
me ha pasado a escuchar que no, bueno, mi pareja no quiere usar preservativo, no, bueno, y ahí es donde uno tiene que más insistir en el cuidado personal, porque pasa que hasta las conductas de pareja termina esto, que termina siendo tipo psicólogo. Suena muy machista, pero a ver, la mujer se preocupa mucho por me pasa generalmente con mujeres que te di cuenta en esto, ¿no? Pero mi pareja no quiso, no quiere, y entonces donde más hay que hinchar con esto de la conciencia de cuidarse uno. Después, bueno, obviamente las parejas tienen cada uno sus cuestiones de contrato y de negociación, pero bueno, voy mucho al cuidado de uno. De hecho, cuando van a la consulta mujeres me dicen, no, pero mi pareja no quiso venir y él, si me trato yo, él también se trata y le podés hacer la ordencita. Entonces ahí es donde entramos en el que el hombre no es el que consulta a la mujer. Toda una cuestión social y cultural que no se termina de vencer, yo creo que cuanto más lo hablemos, mejor. O sea, cuanto más... Claro. Es que en realidad nada que se tape va a traer buenos resultados, por más que tenga cuestiones por atrás que uno no las ve o no las conoce. Nada de lo que se tape, y en este caso mucho menos todavía. Así que lo recomendable sería que si una persona tiene sospecha de sífilis, vayan los dos a hacer la consulta. Exacto. Eso sería lo recomendable. Y que, digamos, las parejas... o los últimos digamos, contactos sexuales también puedan tener el tratamiento, porque pasa eso, digamos, que vos querés indagar sobre los contactos sexuales, pero más que nada no por saber su vida privada, claro, sino porque hay que contactarlo, y yo le explico igual, hay que contactarlos para hacerle el tratamiento, para que se testen, siempre que si tenemos actividad sexual de riesgo suena feo, pero bueno, es de la única forma que por ahí podemos tomar la conciencia de si tenemos sexo sin preservativo o varias parejas, el testeo a tiempo, por más que creer que no va a pasar nada, bueno, ya arrancamos mal. Sí. Y si bien, para cerrar este tema, ninguna de las enfermedades de transmisión sexual creo te terminan matando, como si lo hacía el SIDA hace 1000 años atrás, pero de todo modo empezás a tener un problema porque tenés que hacer un tratamiento, tu sistema inmunológico no responde igual y pasa cualquier gripe dando vuelta y te engripás mal, cuando cualquiera, o sea, trae repercusiones negativas para uno, a ver si hacemos que alguien entienda de una buena vez, porque parece que la única forma es mostrándole lo trágico de la cuestión, y en la alerta y en la placa roja de crónica, a lo mejor así nos asustamos. Sí, ya con el COVID aprendimos, digamos, que se morían un montón de personas y recién ahí como que pudimos tomar un poco de conciencia. Claro. Ni todo, digamos, pero creo que también va por ahí. Yo creo que igual lo que traen los datos de sífilis o de cualquier otra infección de transmisión sexual reflejan estos cambios de paradigma que a nosotros nos desafían como médicos, pero hacemos algo, digamos, por modificamos la atención o cómo lo estamos haciendo. Claro. El punto también por ahí, digamos, porque si no, para hacer una estrategia de prevención, si creemos que solo es que la responsabilidad de que el paciente no usa preservativo estamos errando, me parece bastante. Okay. Macarena, respecto de lo que es esta aparición del caso de meningitis en Chajarí, por lo que nos dijiste y lo que saben, el nene se encuentra mejor, si se quiere, de salud, que eso es lo primero más importante. Está mejor. Evolucionando favorablemente, sí. A ver, con respecto a la meningitis, lo fundamental y para todo lo que es enfermedad prevenible con la vacunación es que se vacune. Siempre estar atento. Yo entiendo que los padres por ahí, esto de la resistencia con respecto a las vacunas se está viendo muchísimo. Sí. No sé si tiene la culpa o no el COVID, pero hay mucho antivacuna. No es el caso de este niño, tenía las vacunas, pero bueno, saber esto, digamos, que tenemos una vacuna disponible desde el 2018, que es antimeningocóxica. Se aplican los lactantes de 3 a 5 meses, en realidad una dosis a los 3 meses, otra dosis a los 5 y un refuerzo a los 15 meses, que eso a muchos me los han preguntado porque se ve que tenían las 2 dosis y no tenían en cuenta el refuerzo. Claro. Sí, pero bueno, esto es un poco lo que vengo también a decir, cómo nosotros como profesionales damos la información, ¿no? Porque a veces en la vorágine de estar apurados
no damos la información que Claro. la madre necesita, creemos que se la saben todas. Y hay madres que saben y a veces que no. Ujú. Entonces, el refuerzo a veces se pierde, entonces son solo las 2 dosis. Y después los adolescentes, que también otra que me han preguntado También. bastante esta semana, si a los adolescentes corresponde, sí, a los 11 años corresponde una Ujú. dosis. Particularmente este niño tiene 8, tiene 8, perdón, y entonces por ahí está como en la edad que uno no sabe si hacerlo o no el refuerzo. Bueno, no digamos, una dosis Claro. sería suficiente. Y después esto, ante cualquier síntoma que parezca o que, digamos, Ujú. síndrome febril, con cefalea, estar atentos, Sí. está a consultar con el pediatra. Entiendo que muchas veces se acercan a la guardia porque es lo primero que uno tiene, pero bueno, siempre es fundamental el pediatra de cabecera. Y Y no, lo que prevenir con la vacuna. Claro, prevenir con la No me vacuna en acuerdo bien, definitiva. igual voy a seguir Pero algo. claro, pero cuando no, porque cuando por ahí se habla de enfermedades que hacía rato no Ujú. escuchábamos nombrar, te dicen aparecen, como que si fuese una cosa que vos vas caminando y te lo chocás. Pero digo, ¿cómo llega alguien a contagiarse de Claro. meningitis? Eso es fundamental, porque también entran a preguntarte cómo Ujú. aparece. Ujú. Hay algo que se llama portadores sanos, que somos nosotros, los seres Sí. humanos. Adolescentes y adultos jóvenes los tenemos, hablando particularmente del meningococo, Ajá. pero como cualquier otra, el estreptococo neumonía, que también genera meningitis, que es el neumococo, también lo tenemos en vía aérea Ok. superior sobre Ujú. todo, y lo transmitimos a pacientes que o están con defensas más bajas, Ok. o que no tienen las vacunas. Ujú. Y nosotros podemos portarlo, pero no se nos- tener ningún síntoma. Ah, ok. Sobre todo los vacunados, que Ujú. lo vamos a portar, pero no nos vamos a infectar. Claro. Pero sí se lo podemos transmitir a otros pacientes Ujú. o que no están vacunados, que tienen las defensas bajas, y ahí generan toda una cuestión. Ahora vos me decís, se pudieron haber transmitido y no infectar, o sea, no generar síntomas Ajá. completamente. Puede ser otro portador Ujú. sano. Bien. O sea, Es de seguirse persona a persona, exacto. de todos Sí, sí. modos, la Y meningitis. todo esto por vía aérea. Vía aérea. Está, no sé, toser cerca tuyo, Claro. O tocarte, me compartir toqué el la mate. nariz, Mismo ambiente, bueno, compartir el mate, charlando. está la saliva. Ujú. Entonces, ahí lo estamos transmitiendo, simplemente que la otra persona puede ser también Ujú. portadora sana y no generar la enfermedad. Bien. Ahora, hay una cuestión de que por ahí, cuando los médicos, en cualquier lado, no estoy hablando del hospital, sino en general, reciben a una persona con esos síntomas, llegar hasta barajar la posibilidad que sea meningitis, como que es un último caso, digamos. Arrancan por fiebre, por gripe o por algún otro virus que es más común, entre comillas, y se deja la meningitis para último. ¿Cómo opera A esto de ver. decir qué puede ser y qué no? Yo entiendo que los síndromes febriles en cualquier paciente y sobre Sí. todo por ahí en los pediátricos, la primer sospecha es algo banal, o sea, Ujú. paracetamol y a la casa, ¿tá? Eso es como un poco general, Sí. y más en una guardia, y más si una guardia colapsada, Ujú. de ver tanto, y más estamos en una época en la que se ve todo, lo hablamos de Hay la fiebre muchos casos de Q, que- gripe. Sí, la fiebre Q, Ujú. Em, pero bueno, ahí hay síntomas de alerta, Específicos. signos o síntomas de alerta que deberían dar alerta al Ujú. médico, que uno tendría que estar un poco más atento en ese paciente. Ok. No solo el médico, sino bueno, la familia también. Ujú. Está muchas veces, bueno, como el médico te está diciendo no está todo bien, Ujú. nosotros Uno se en queda casa tranquilo. Claro. pero hay síntomas o signos de alerta, como por ejemplo la cefalea ya muy intensa, el dolor de cabeza, perdón, muy intenso o continuo, manchas en la piel, como fue en el caso de Ajá. este niño, que se llaman petequias, que son como puntitos chiquititos Ujú. rojos He en el escuchado cuerpo. incluso dolor de cuello, puede ser como La que... rigidez de nuca, Claro, exacto. una inflamación Ujú. ahí Sí, y es sí, como sí, uno de los síntomas también. O la meningitis es justamente eso, inflamación de las meninges, que es lo Ujú. que rodea el cerebro Claro. y todo lo, digamos. Entonces, cuando eso se inflama, te genera Ujú. molestia. La rigidez de nuca es eso, cuando vos haces esta maniobra, Claro. lo que le duele es el cuello, Ujú. o ellos te refieren como dolor en el Sí. cuello. Pero es ese punto justamente ya donde uno tiene que decir, acá Ah, hay está una pasando sospecha. algo. Sí. ¿Y sucede que solamente se da en chicos más chicos o a cualquier edad uno se puede contagiar? de No, a meningitis? cualquier edad, A a cualquier cualquier edad. edad. Ahora, justamente por
por esta estrategia, digamos, de prevención con la vacuna a los 11 años, justamente por la época de los adolescentes, que es otro pico de, Claro. hablando de meningococo, pero como cualquier otra meningitis, por las meningitis más frecuentes bacterianas, hablando de bacterianas, Sí. las más frecuentes son por meningococo o neumococo, Ujú. que son las bacterias Bien. que más circulan en, digamos, lo que es vía respiratoria y, como dije, la podemos transmitir. Ambas se previenen con la vacunación. Perfecto. Eso lo voy a remarcar varias veces. Y en el caso de que uno se haya contagiado y ya esté pasando por el proceso de ir curándose de la enfermedad, y luego no quedan secuelas. Eso depende de la gravedad de, Ah. de la enfermedad, digamos. Sí, Si sí. la enfermedad se trató a tiempo y no hubo complicaciones, el paciente puede quedarse sin ninguna Perfecto. secuela. Ahora, hay pacientes que evolucionan mal Ujú. y el tratamiento por ahí no se hizo a tiempo y demás, y hubo complicaciones, bueno, ahí sí son pacientes que Ok. tienen mayores riesgos. Bien. Pero bueno, todo depende de el diagnóstico oportuno, Ujú. es fundamental eso. Bien. Bien, bien. En definitiva, volvemos a la prevención, que evidentemente es común denominador. Uno con preservativo, el otro con vacuna. Con vacuna. Pero sigue siendo la prevención Exacto, la manera sí, de sí, evitar sí, todo sí, esto. sí. Macarena, ¿algo que no te hayamos preguntado por ahí que quieras decir sobre lo que hemos charlado? Si no, te agradecemos el tiempo. No, es fundamental siempre por eso creo que es buenísimo seguir hablando de sífilis y de todo lo que es Ujú. infecciones de transmisión sexual, porque cuanto más lo hablemos, por ahí generamos más conciencia. Ujú. Y con respecto a la meningitis, bueno, nada, estar atento en las casas, síntomas que alerten, y después, bueno, el tema de la vacunación al día. Bien. Buenísimo. Gracias, Macarena, No, por tu gracias a tiempo, ustedes. como siempre. A vos. Macarena Espínola nos visitaba la mañana de hoy, médica infectóloga, hablando de estos dos temas que tienen que ver con Chajarí, pero que tiene que ver con la vida misma en general, siempre dejando en claro que los métodos de prevención son los mejores para evitar cualquier tipo de problema y si no, como se suele decir, consulte al médico.